Jesús, misericordioso. Cristo, corona del mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola: cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otros de más categoría que tú. Y vendrá el que les invitó a ti, y al otro te dirá: concédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarse en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una alegría el poder compartir con ustedes, mis amados hermanos. Bendiciones para ustedes. Reciban la bendición desde ya, desde muy temprano, de parte del Padre Cristóbal. Pero especialmente esta gran bendición de compartir la palabra de Dios, alimento espiritual, alimento que nutre nuestra vida, alimento que nutre nuestro ser. Y por eso, pare la oreja, oído al tambor, busca la Biblia para poder compartir bien la palabra de Dios, para que podamos reflexionar y hacer eco de esta palabra de Dios. Gracias, Padre Cristóbal, creo que sí. Queridos hermanos, vamos a ubicar, primero vamos a buscar nuestra Biblia para que busquemos la palabra de Dios, para que nos ubiquemos en cada parte donde nosotros podemos encontrar para reflexionar la palabra de Dios, como lo dice hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, versículos 1, 7 hasta el 11, cuando nos habla acerca de enaltecerse o de ser humillado. La palabra nos invita hoy a reflexionar que Jesús había sido invitado a una casa, a un sitio, pero en ese sitio habían fariseos, y ustedes recuerdan que los fariseos en todo momento estaban tratando de espiar, de encontrar motivos para señalar a Jesús, como hoy en día ustedes escuchan de algún hermano cristiano que está llevando la palabra de Dios, de un hermano católico que está anunciando el mensaje, que está dando una catequesis acerca de la palabra de Dios, están viendo en qué momento se equivoca para darle su tanganazo, no para decirle: hermano, felicitaciones que usted está haciendo el trabajo evangelizador, sino para hacer de repente algunos comentarios destructivos para nuestros hermanos o para la persona que predica la palabra de Dios. Hoy, acompañando a cada uno de ustedes y al Padre Cristóbal Araujo acá en Testimonio de Sanación, pues compartimos la palabra de Dios. Me acompaña Guiadis Carolina, quien también con la palabra de Dios en mano, con la Santa Biblia, vamos a hablar un poquito acerca de lo que hoy las personas celebran, y lo entrelazamos junto con este evangelio maravilloso que nos habla hoy de estar en los primeros puestos. Pregunto yo, ¿será que si nosotros estamos en esta fiesta de celebrar la muerte con el demonio, estaremos cerca de Jesús? O como lo dice Filipenses, voy yo a glorificar a Cristo en mi cuerpo. Así lo dice San Pablo. San Pablo dice, pues Cristo va a ser glorificado en mi cuerpo. Pero ¿será que nosotros, vistiéndonos de bruja, vistiéndonos de demonio, vistiéndonos de diablito, vamos nosotros a lograr simpatizar a Jesús? ¿Vamos a lograr nosotros agradarle a Dios? Pues yo creo que no. Pues aquellas personas que nosotros logremos y que podamos reprenderlos, como dice la palabra, que nosotros podamos evangelizarlos, es el momento donde nosotros tenemos que tener algo de precisión
y tener la autoridad que Jesús nos regala a cada uno de nosotros. No para andar juzgando a nuestros hermanos que están haciendo el trabajo, como lo dice Jesús por allá en la carta de San Juan, cuando los discípulos le dicen, Señor, hay una persona que está anunciando también el mensaje de salvación, pero nosotros se lo vamos a impedir. Jesús le dijo, no se lo impidan, el que está conmigo no está contra mí. Por eso hoy vamos a escudriñar un poco la palabra de Dios acerca de esta invitación que hace Jesús con una comparación hermosa, como es aquella persona que convida a muchos a una boda, pero ellos buscan siempre los primeros puestos. Cuando nosotros vayamos a una fiesta, tratemos de ubicarnos en los últimos puestos, porque no sabemos si hay una persona que ha sido, como lo podemos decir nosotros, un invitado especial que se vaya a sentar en esos primeros puestos. Entonces nosotros quedemos como tontos. Y quedar como tontos es lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy, si nosotros celebramos estas festividades que hace el mundo, que es las fiestas del Halloween, ¿no? Celebremos nosotros la vida. Recuerde que nosotros no celebramos muerte, nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Y eso es lo que tú y yo, queridos hermanos, necesitamos avanzar en el mensaje de salvación. Hoy Carolina nos va a ayudar a nosotros a compartir la palabra. Por eso te invito a que busques tu Biblia. Vamos a buscar en tu Biblia y en la nuestra, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21. A ver, ¿qué nos dice Corintio acerca de celebrar las tinieblas y no de celebrar la luz? De celebrar Halloween y no celebrar Cristo. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos nosotros ir a la Eucaristía, donde se celebra la vida, donde se celebra la resurrección de Cristo, donde se celebra el compartir la sangre preciosa de Cristo y el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice por allá el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Esa es la copa que nos está hablando San Pablo en la carta a los Corintios. No podemos nosotros compartir ni celebrar la copa de nuestro Señor Jesucristo y a la misma vez celebrar el demonio. No podemos nosotros celebrar la vida y después celebrar con el demonio la muerte. Recuerden que nosotros los católicos, los cristianos católicos, vamos avanzando a buscar la vida. Siga, Caro. Ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. No podemos estar nosotros en la mesa del Señor y ubicándonos en la mesa del demonio. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla claramente a nosotros. Nosotros no podemos estar festejando, ni tampoco ser hipócritas en que tú o yo estamos sentados en la mesa del Señor, celebrando con Él aquel manjar suculento, como lo dice Isaías, y también pensando en qué momento yo puedo hacer una patraña del demonio. Ejemplo, como cuando nosotros vamos a la iglesia, le pedimos al Señor en la Eucaristía, pero para reafirmar esto o para poder darle un apoyo más, pues como muchos dicen esta palabra: ayúdate, que yo te ayudaré. Está escrito en la Biblia. Yo todavía no lo he leído. No sé si soy ignorante, pero no lo he leído. Ayúdate, que yo te ayudaré. Y salen corriendo. Después de haber salido de la Eucaristía, salen corriendo para donde el brujo, por donde el mentiroso. Y se lo afirmo y se lo reafirmo yo. Y si no, busquemos aquí mismo en Testimonio de Sanación. Brujo trata de quemar su familia, o de brujo a servidor de Cristo, o la tercera, que es servidor. Eso es la conversión. Tú y yo necesitamos buscar la conversión. No la vamos a encontrar aquí en Halloween. No.
No podemos salir nosotros de la Santa Misa, queridos hermanos, y salir corriendo para una plaza o para la carretera o para la calle o para cualquier sitio a pintarnos la cara, a colocarnos las ropas de payaso, de bruja o de diablito y a celebrar con el diablo. ¿Será que eso le agrada a Dios? No, creo que no le agrada a Dios. Siga. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Están ustedes escuchando lo que yo estoy escuchando? Mire como lo dice Pablo. ¿Queremos acaso provocar los celos del Señor? Ahí es cuando nosotros decimos, nosotros nos convertimos en idólatras si nosotros adoramos a otras cosas como a Dios. Y Dios es un Dios celoso de otro Dios. Por eso hoy la palabra de Dios nos invita a que nosotros no le hagamos alborotar ese celo al Señor, porque el Señor es un Dios celoso. Tú y yo hacemos que el Señor sienta celos y allí es donde nosotros no tenemos perdón. Siga. ¿Seremos acaso más fuertes que Él? ¿Acaso? Yo sé que tú y yo no. Yo sé que tú y yo no, porque tú y yo seguimos la palabra de Dios. Pero aquellos que no han escuchado la palabra de Dios, necesitamos decírselo. Nosotros no somos más poderosos que Dios. Dios tiene mucho más poder que nosotros. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad, Yadis? Sí, así es. Nosotros lo sabemos que el Señor tiene poder y tiene mucho más poder que nosotros. Siga. Todo está permitido, pero no todo me conviene. San Pablo nos dice, todo está permitido, pero no todo me conviene. Cuando nosotros a veces decimos, no, el Señor nos creó libres. Sí, pero libres, Él nos ha hecho libres. Incluso después que Egipto quiso esclavizar al pueblo de Israel, el Señor envió a Moisés y nos liberó. Pero el Señor no quiere que nosotros seamos de libertinaje, sino que no seamos esclavos del diablo, sino que seamos servidores. Incluso no nos dice esclavos, sino servidores de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar allí Efesios capítulo 5, versículo 11. Allí en tu Biblia, querido hermano, Efesios capítulo 5, versículo 11. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Mire como dice San Pablo, no tomen parte en las obras de las tinieblas. Allí no hay nada que cosechar, solamente hay destrucción. ¿Qué hacemos nosotros al lado del demonio? Destruir nuestra vida y destruir la vida de nuestra familia y destruir la vida de todas las personas que nos rodean. Nosotros no podemos estar allí al lado en un sitio donde no se puede sacar ninguna cosecha buena. Al contrario, denunciémosla. Hermanos, tú y yo estamos para decirle a ese hermano que está equivocado, celebrando al demonio, que lo está haciendo mal. Hagámoslo con amor, hagámoslo de corazón, hagámoslo con precisión, hagámoslo con verdad y digámosle al hermano, lo que usted está haciendo con su hijo, de vestirlo de brujita, de vestirlo, eso no le agrada a Dios. Ay, pero es que el niño se ve bonito y a él le gusta. No le agrades al hombre, agrádale a Dios y enséñale a tu hijo, enséñale a tu hija a que tiene que agradarle al Señor y al Señor se le agrada de esa manera. Por eso nosotros necesitamos denunciarlo, pero no lo hagamos como lo hacen muchos hermanos protestantes, que lo hacen de una manera expulsiva, de una manera demasiado expresiva que ahuyenta al hermano y lo que continúa diciendo es que Dios no es amor, sino que Dios es una persona demasiado terrible. No, digámosle a esa persona que lo está haciendo mal y que necesitamos orar, que necesitamos alejarnos de allí. Siga. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza. Es que da vergüenza, Carolina. Es que da vergüenza y no lo hacen escondida. Mucha gente piensa que se le esconde
al sacerdote, porque el sacerdote no lo ve, que se fue y se reunió en un sitio. Yo conozco muchos hermanos que iban a la Eucaristía o iban incluso a un culto y en donde los hermanos protestantes, y los encontraba yo en sitios disfrazados de diablitas, disfrazados de diablitos, disfrazados de lobo, disfrazados de tantas cosas que yo quedaba aterrado. Pero ¿escondido de quién? Escondido de los otros hermanos cristianos. Pero de Dios podremos escondernos. De Dios no nos vamos a esconder. No lo vamos a hacer. Nosotros no podemos escondernos de Dios. Siga. Pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Queridos hermanos, miren como la invitación que nos hace San Pablo a través de la carta a los Efesios. Si nosotros prestamos atención a lo que la palabra de Dios nos dice, no lo que le está diciendo el discípulo Tony Márquez, no, a lo que la palabra de Dios nos dice. En este momento, pues tomo mi tiempo para decirle, queridos hermanos, que los invito a suscribirse en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida. Allí, en constancia de oración, vamos a ayudarnos cada uno de ustedes y nosotros, orando como lo dice la carta de Santiago, en capítulo 5, versículo 16, que nos invita a orar los unos por los otros y a perdonarse los pecados los unos por los otros. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? En constancia de oración. Por eso nosotros, queridos hermanos, te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, en tu canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida. ¿Para qué? Para que le hagamos caso a San Pablo, que si nosotros aceptamos esta denuncia, esta aclaración, que si nosotros aceptamos que nuestro hermano, lo que nos está diciendo nuestro hermano es realidad, entonces vamos a hacer luz, porque el que nos está hablando por medio de nuestros hermanos es Cristo. ¿Y quién es la luz? La luz es Cristo. Incluso, mira cómo se atreve el Señor a hablarnos por medio de Pablo. Y ustedes también van a brillar. Siga, Caro. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Queridos hermanos, ¿qué es lo que celebran las personas en Halloween? Y allí en esa gran maqueta que hacen con una papaya, con una auyama, nosotros le decimos por acá en el llano. Pues te están celebrando la muerte. Pues la palabra del Señor nos invita a no celebrar la muerte. Vamos a releer este versículo, Carolina. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Tú vas a brillar porque Cristo está sobre ti. Despiértate. Mira como dice el Evangelio de San Marcos: ojalá que cuando tu amo llegue de viaje, que se había ido al extranjero, te consiga vigilante, te consiga vigilando y no te consiga dormido. Y San Pablo hoy nos dice: despiértese, despiértese, no celebre los muertos, porque el Señor está cerca, porque el Señor te está observando, y el Señor, que es un Dios celoso, está molesto. Por eso nosotros necesitamos despertarnos y no quedarnos dormidos. Otra cita bíblica, busca en tu Biblia, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No se emparejen con los que rechazan la fe. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? Mira cómo lo dice San Pablo. Sigue San Pablo. ¿Será que puede unirse la justicia y la maldad? ¿Será que pueden unirse la justicia y la maldad? Vamos a reflexionarlo más adelantico. Sigue, Carolina. ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? Pero escuchen lo que viene. ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Será que hay armonía entre Cristo y Satanás? Ahora sí, vamos a reflexionar un poquito acerca de lo que hay entre la justicia y lo que es injusto, entre lo que es la luz y las tinieblas, y entre lo que es la luz y la justicia, que es Cristo, la injusticia, las tinieblas, que es Satanás.
Queridos hermanos, muchas personas piensan que el diablo es socio de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando la persona dice que la persona va al infierno, entonces muchos llegan y dicen: ay, usted se va para allá para que el diablo lo queme, porque el diablo está con un trinchete allá esperando para darle vuelta. No, hermanos, es mentira. La palabra del Señor nos dice por allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos, lo podemos leer desde el 37 en siguiente, que dice: alejaos de mí, malditos de mi Padre, vayan al fuego eterno preparado para el diablo. O sea que el fuego es preparado para el diablo y sus ángeles. Ay, hermano, ¿y sabe cuáles son los ángeles? Pues aquellos que salen de la Santa Misa, o que salen de rezar un rosario, o aquellos que se van y celebran el Halloween después de haber dicho que creen en Dios. Es una fe muerta, la dice San Pablo. ¿Y qué hacen? Pues se van como ángeles del diablo allí donde los brujos. ¿Quién se lo dice? Se lo dice Tony Márquez, el discípulo que nació de ese canal, el discípulo Conversión y Vida nació de este canal, Testimonio de Sanación, dando sus 3 testimonios de vida, de conversión. Cuando yo le digo, queridos hermanos, es porque allí en Testimonio de Sanación yo he grabado mis testimonios de los embusteros, de los mentirosos que son los brujos, y del poder que tiene el diablo sobre cada uno de ellos. Y de que hoy, queridos hermanos, le digo que el que celebra estas cosas, celebra al diablo, celebra la brujería, celebra la hechicería, celebra las cosas que el Señor por medio de Deuteronomio nos dice que no es así, que no celebremos magia, que no celebre, e incluso tú que crees en los horóscopos, ay, yo soy, por ejemplo, yo soy Libra, Sagitario, soy no sé qué. No, queridos hermanos, eso tampoco lo celebramos nosotros, los que nos sentimos cristianos. No celebramos esas tonterías, porque San Pablo nos dice que nosotros somos unos tontos y la verdad no está con nosotros. Cristo no es socio de nadie. Cristo es autoridad y poder, hoy y mañana y siempre. Siga. ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo del Dios vivo. Dios lo dijo: habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero no sé dónde está el pueblo de Dios. Somos ustedes los que nos están escuchando a través del canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Y nosotros que estamos hoy acá, somos ese pueblo que está escuchando a Dios. Ese pueblo que dice el Señor: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y una parte de ese pueblo se va solamente tras los ídolos. Hermano separado que de repente me escucha, hermano protestante, ahí es donde el Señor nos dice que no seamos idólatras. No por las imágenes. Nos dice que no seamos idólatras, porque nosotros cuando nos vamos a las culturas, no a la cultura general, por ejemplo, las culturas que podamos celebrar nosotros en nuestras ciudades, no, estamos hablando de las culturas diabólicas que nosotros podamos hacer por medio de alejar al Señor. Yo hago una cultura diabólica o celebro la cultura diabólica, saber que estoy alejándome de Dios. Por eso el Señor no le agrada. Por ejemplo, vamos a buscar lo que nos dice el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, para ver qué nos dice, porque también nos puede dar una aclaratoria. En el antiguo, ay, hermano, es que los brujos no existían, no, hermano, es que el diablo existe desde el principio de los siglos, porque él fue expulsado, él quiso tener más poder que Dios, y Dios es poderoso sobre todas las cosas. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento. Un momentico, Carolina. ¿Usted sabe qué significa languidece? Porque yo no entiendo. Pero repítalo para ver si me puede entender. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento. Mi pueblo peca, padece. Es lo que nos quiere decir. Mi pueblo padece. Tiene un padecimiento
por falta de fe, aquellas personas que no están, o sea, que no acatan el mensaje que se va por las redes sociales, por ejemplo, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por YouTube, tantas personas, sacerdotes, el hermano Rafael Díaz, el Torito, quien saludamos desde acá, a los niños Jonás y Anthony, y a la tía que también nos ayuda en esta evangelización. Nosotros, queridos hermanos, esas personas que no escuchan, es pueblo que está impaciente y no conoce la fe. Siga. Y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Ay, hermanos, nos está hablando a nosotros. Si nosotros decimos, ay, tan bonito que se ven cuando están vestidos de Halloween los niños. Ay, qué hermosura cuando todo el mundo está alegre. Claro, y el diablo es el primero que está alegre. El diablo es el primero que está alegre. Pero cuando tú y yo dejamos que eso pase, de que las personas no hagan este trabajo, entonces, que las personas hagan este trabajo por ignorancia, es porque tú y yo no estamos hablando, porque tú y yo nos da miedo, porque a ti y a mí nos seduce ver las personas trabajando de esa manera o celebrando de esa manera la muerte. No, yo no lo hago y de esa manera no peco, pero tú no lo dices y de esa manera estás pecando. Mira como lo dice el Señor. ¿Qué es lo que nos va a quitar el Señor, Carolina? El sacerdocio. Nos quita el sacerdocio. Ay, pero es que usted no es sacerdote, hermano. ¿Sabe qué me dijo el Padre a mí cuando me bautizó? Me dijo, yo te unjo con el crisma de la salvación para que seas sacerdote, profeta y rey. Y me quita el Señor a mí el sacerdocio. Me dice el profeta Oseas. Me quita a mí el sacerdocio. ¿Sabe por qué? Porque no lo estoy ejerciendo. Porque no estoy haciendo nada con mi sacerdocio. Porque no lo estoy llevando a cabo al conocimiento de mis hermanos. Y mis hermanos están padeciendo por falta de fe. Porque no conocen de Dios. Siga. Te has olvidado de mi ley y también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Están viendo? La ley del Señor es que a aquel que se le dio mucho y hizo mucho, pues se le dará más. Y a aquel que se le dio poco y no hizo nada, pues todo ese poco se le quitará y se le dará al que hizo bastante, y al que no hizo nada, pues se echará al fuego. Carolina, eso lo dice el Señor en los talentos. Él nos los aclara tranquilamente. Vamos a reflexionar San Juan capítulo 3 versículo 19, Carolina, para ir terminando la reflexión, porque lo hermoso que nos invita la palabra de Dios es a alejarnos del diablo, a que el Señor en cada momento nos está invitando a que tú y yo seamos de Cristo. Ay, pero es que es una sola vez a la cuaresma. Pues esta sola vez, y no es en la cuaresma, sino es en el octubre misionero, y al final del octubre misionero tú estás cayendo en las garras del enemigo, y el enemigo es el diablo. El enemigo no es tu vecino, el enemigo es el diablo. Esto requiere un juicio. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Queridos hermanos, estamos viendo que nosotros a veces nos alejamos del Señor, y el Señor, por medio de este apóstol, aquí en este momento, este evangelista San Juan, el apóstol más joven y el pupilo del Señor, el apóstol que el Señor más amaba, nos está hablando con ese amor y nos dijo que el Señor vino a nosotros. Está hablando de la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Lo dice San Juan en los primeros capítulos. El primer capítulo nos dice que Él era la luz. No era, porque todos le preguntaban a San Juan Bautista, le preguntaban que si era la luz, y no, Juan es el testigo de la luz, pero no es la luz. La luz es el Señor y Él vino a nosotros, pero nosotros queremos seguir en las tinieblas. Y mira, Carolina, por ejemplo, esta parte de la pandemia, cómo nosotros sufrimos, cuánto sufren nuestros hijos,
cuánto sufren aquellas personas que se han ido del país a causa de esta pandemia, y nosotros orando porque el Señor destrone esta corona de maldad, pero nosotros nos vamos y celebramos Halloween. Bueno, nosotros no, Carolina, ¿tú te celebras Halloween, Caro? No. Bueno, gracias al Señor. Y sé que usted que me está escuchando no celebra Halloween, pero el Señor te está invitando hoy a que seas luz en tu metro cuadrado, a que seas luz en tu casa, a que seas luz en la oscuridad, que alumbres para el Señor. Querido hermano, si tú no me crees a mí, créele a la palabra de Dios, porque el Señor es el que nos está invitando a ti y a mí a la reflexión. No es solamente a ti, es también a mí. Y yo soy testigo, querido hermano, porque estuve allí en las tinieblas y el Señor me sacó de las tinieblas. El Señor me dijo: Tony, ¿qué estás haciendo allí? Yo escuché la voz y me fui. Y yo por eso quiero que tú que estás trabajando en la hechicería, en la brujería, en la santería, que veas este video en testimonio de sanación. No es mentira, es una realidad. Yo te lo reafirmo, querido hermano, que hoy la palabra de Dios haga eco en nuestro corazón, en nuestra mente, y que así como lo dice San Lucas en este evangelio hermoso del día de hoy, podamos nosotros sentarnos en los últimos puestos, pero ya hoy celebrar dignos de Cristo en los primeros puestos, y no que querramos agradarle al mundo ocupando los primeros puestos, y cuando el Señor nos llame, nosotros ni siquiera nos podamos sentar en el último. ¿Por qué? Porque avergonzados con el Señor no podemos ni siquiera entrar al reino de los cielos. Y como lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses, pues que nosotros podamos, queridos hermanos, apreciados hermanos en Cristo Jesús, podamos agradarle a Dios y darle gloria con nuestro cuerpo, que es templo vivo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo que le pertenece a Dios, no a Halloween, no a la muerte, no al diablo. Le pertenece a la vida. Queridos y apreciados hermanos, gracias por hoy celebrar con nosotros la palabra de Dios, que haga vida en nuestra vida y que nosotros podamos ser siempre hijos de Cristo el Señor. Que a nosotros, al poder, a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, sea el honor y a Él la única gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Gracias por compartir con nosotros la palabra de Dios, y les invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube, El Discípulo Conversión y Vida, y ya que también nos busques en Facebook allí estamos en la página de Facebook, aparecemos como Tony Márquez, y allí estamos nosotros haciendo las oraciones en vivo. Ánimo, ánimo, ánimo. Y recuerda que tú, como lo dice Osea, eres sacerdote de Cristo el Señor. No te olvides de orar por nuestro sacerdote. Ánimo, que Dios te bendiga. Nos preparamos pues para recibir la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu reciban la bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Les habló el Padre Cristóbal Araujo. Un fuerte abrazo. Les amo, les quiero mucho en Cristo Jesús. Nos despedimos saludando a Mamita María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.